'cause I've been driving this train. El limón por las nubes. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Pensar la Economía, el canal que busca acercar la economía a todos. En este video analizaremos un poco los recientes incrementos en el precio del limón y tomaremos esto como pretexto para conocer lo que es la inflación, lo que es su control y un poco de los efectos que provoca en nuestros bolsillos. Quédate al final para saber por qué sucedió este incremento tan grande en el precio del limón y sobre todo cómo estos aumentos en los bienes que consumimos o en los servicios van mermando nuestra capacidad de compra. Bueno, empecemos con el concepto de la inflación. La inflación es el incremento generalizado y sostenido de los precios de los bienes que se consideran en la canasta básica. Esta canasta básica considera los bienes los bienes que las personas consumen con mayor frecuencia. Esta variación en los precios se obtiene con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que es donde se ponderan los distintos bienes y se obtiene un valor. El cambio de este valor en el tiempo nos da como resultado la inflación o deflación, depende de si los precios incrementaron o bajaron respectivamente. Les pondré unas imágenes. En la primera conocerán un poco sobre cómo se calcula el Índice Nacional de Precios al Consumidor y la otra sobre cómo se calcula la inflación. La inflación simplemente es una fórmula para cualquier tasa de variación y eso es básicamente lo que es la inflación en términos matemáticos, ¿no? Pero sus efectos no son tan simples en la economía. Las causas de la inflación serán distintas según el horizonte temporal, es decir, del tiempo en que los efectos de la inflación se presenten en una economía. Y se consideran dos horizontes temporales. El primero es en el corto plazo, que en general se considera de 1 a 3 meses, y el segundo de largo plazo, que en general es mayor a 3 años. Ahora conoceremos cuáles son las situaciones que determinan el incremento generalizado y sostenido de los precios en el corto plazo, es decir, la inflación en el corto plazo. Hay dos situaciones que se pueden presentar, o dos determinantes. Por un lado está la contracción de la oferta agregada, que es cuando los productores ofrecen una cantidad menor de bienes y para mantener su margen de ganancia deciden incrementar sus precios. Esto puede deberse por ejemplo, a un incremento de costos o a una escasez de materias primas. Por otro lado está el incremento de la demanda agregada, y esto es cuando un bien en un momento es muy demandado por una cantidad mayor de personas y el tope de la producción de este producto ya se ha alcanzado, es decir, inmediatamente no se puede producir más de este bien, por lo que el precio de este producto tenderá a aumentar para satisfacer a la mayor cantidad de clientes posibles. Y esto es así como funciona un poco el libre mercado en la economía. Si un bien se demanda mucho, pues simplemente el precio incrementa y solo los que lo puedan pagar conseguirán ese bien. Pasó algo así, por ejemplo, al inicio de pandemia con muchos tanques de oxígeno o con muchos concentradores de oxígeno que alcanzaban precios muy altos, incluso con cubrebocas también recuerdo, también con gel antibacterial. Pero bueno, ahora conoceremos cuáles son los determinantes de este incremento en el precio en el largo plazo. Los determinantes en el largo plazo pueden ser un exceso de dinero en la economía, y esto sucede cuando la autoridad monetaria crea más dinero del que la población demanda, por lo que se tiene un exceso de oferta de dinero, y esto provoca un incremento en el nivel de precios, lo que se traduce en un incremento de la inflación. También existe un déficit fiscal. Cuando existe un déficit fiscal, este es el segundo punto. Esto sucede cuando el gobierno ha gastado más dinero del que realmente ingresó a sus arcas, por lo que tendrá una deuda o un déficit.
Y en ocasiones, para pagar esta deuda, el gobierno recurre a pedir préstamos al Banco Central Nacional. En este caso puede ser el Banco de México. Por lo que el banco tendrá obviamente prestar dinero al gobierno, y de esta manera se incrementa la base monetaria en la economía, o el dinero que hay en una economía. Y sucede algo similar como con el punto anterior. El nivel de precios se incrementa y esto provoca que la inflación aumente. Y el tercer punto y el último son las políticas inconsistentes. Esto se presenta cuando para mantener un control en el nivel de precios se deciden ciertas políticas que al principio pueden considerarse las adecuadas o las correctas, pero con el tiempo se dan cuenta de que no fueron las correctas, y en vez de ayudar a controlar la inflación, están provocando mucho más inflación. Esto sucede o puede suceder con la indexación de los salarios a la inflación vista en un periodo anterior. Por ejemplo, para fijar los salarios de este año, se puede considerar la inflación del año pasado. Es decir, el incremento de los salarios tendría que ser por lo menos de un 7.30 o 7.40%, que fue la inflación que se presentó el año pasado. Cuando esto es así, pero la inflación de este año es menor, puede tender a crear una espiral inflacionaria. Por lo mismo se tienen que usar otras herramientas para controlar la inflación. La principal herramienta para controlarla es la tasa de interés. Y la tasa de interés en una economía funciona de dos maneras: o bien para reducir la inflación, o bien puede aumentarla. Vamos con el primer punto. Para contener la inflación se requiere una tasa de interés alta. Esto producirá que la demanda agregada se disminuya, ya que la inversión productiva y el consumo se verán desincentivados a consumir o a gastar. Esto porque consideran más atractivo el invertir en bonos del Estado, o simplemente en dejar su dinero ahorrado, o bien invertirlo en el mercado de dinero o en el mercado financiero. Esto reduce la cantidad de dinero en la economía, porque el dinero está guardado, está invertido, o sea, no está corriendo por los bolsillos de las personas o entre manos, lo que conduce a reducir el nivel de precios. Y cuando el nivel de precios baja, la inflación también lo hace. Sin embargo, puede suceder lo contrario. Cuando la tasa de interés es baja, las personas estarán motivadas o bien a invertir su dinero productivamente, no en el mercado de dinero, o para consumir, o gastar para su consumo, para su playera, para pantalones, calzado, gadgets, entre otras cosas. Esto sucede porque los rendimientos que puede ofrecer el mercado de dinero no son lo suficientes como para decidir mantenerlos ahorrados, invertidos, o bien en los bancos. Tenerlo en los bancos realmente nunca es una buena opción, ya que si vas y preguntas por la tasa de interés que te ofrecen por tener tu dinero ahí, regularmente ronda entre el 2 y el 3%. Ya es muy alto el 3%. Pero por ejemplo, en el año pasado, cuando la inflación fue del 7 punto y tantos por ciento, realmente tu dinero estaría perdiendo valor alrededor de una tasa de un 4.3% anual. Obviamente, tanto la tasa del banco como la inflación varían, pero a lo que voy es que tu dinero, en términos reales, está perdiendo valor si lo dejas en el banco a una tasa menor de lo que es la inflación. Para este caso les pueden convenir, pues, si quieren mantener solamente el valor de su dinero, los bonos del gobierno o los famosos CETES. En CETES directo pueden encontrar opciones para invertir desde 100 pesos. Es seguro porque son bonos del gobierno, pues. Un banco puede desaparecer, pero el gobierno no desaparece.
Sin embargo, para que la tasa de interés funcione correctamente, se requiere de políticas de inflación creíbles, ya que con base a la política de control de la inflación y la credibilidad que tenga el Banco Central, los agentes de una economía, tanto inversores, personas, público en general, entre otras, pueden tomar decisiones más acertadas de consumo, producción o inversión. Hay efectos negativos sobre el crecimiento económico cuando la inflación es alta. Por ejemplo, el poder adquisitivo de las personas disminuye. Es decir, la inflación provoca que la cantidad de bienes que puedas adquirir con el tiempo se va reduciendo y se va mermando. Por eso muchos ya dicen, es que ya no alcanza para nada, es que ya todo está caro. Porque el valor real del dinero ha ido perdiendo mucho poder. Hablaremos este tema en otro video. Si quieren, dejen su like, dejen un comentario para hablar sobre este tema más adelante. También sobre las tasas de interés o las mejores opciones para invertir tu dinero. Los inversores y empresarios consideran más cuando no hay consistencia con las políticas que toma el Banco Central o hay mucha inflación en el corto plazo, los inversores consideran más riesgoso el invertir en el largo plazo y se concentran más en el corto plazo, por lo que el crecimiento de la economía se ve comprometido y mermado, porque ya no estás mirando a futuro, ya solo te estás concentrando en el ahora, y nunca es bueno solo concentrarse en el ahora. También hay impactos en la distribución de la riqueza, porque la inflación realmente afecta más a las personas que perciben menores ingresos que las personas que reciben muchos más ingresos, sobre todo porque estas personas tienden a ser empresarios, inversores, y pues a ellos les beneficia este incremento en los precios en cierto punto. Sin embargo, si se tienen buenas políticas, buena credibilidad del banco y un buen manejo sobre el control de la inflación o la estabilidad de los precios, existen beneficios. Por ejemplo, la toma de decisiones de todos los agentes, consumidores, inversores o empresarios, entre otros, puede ser más certera. También facilita la planeación en el largo plazo de los agentes en la economía. Los hogares se pueden sentir más tranquilos e incentivados a ahorrar, y los empresarios pueden planear y distribuir mejor su presupuesto para producir, para emplear y para acumular capital. También reduce los riesgos en el sector financiero o en el mercado de dinero, como ya les mencionaba, porque las tasas de interés son más bajas y con esto se pueden crear instrumentos financieros para el mediano y el largo plazo. También ayuda a la estabilidad de variables macroeconómicas como el Producto Interno Bruto, las exportaciones, las importaciones, entre otras variables de mucha importancia en la economía. También reduce el costo financiero de las finanzas públicas, es decir, el costo de los préstamos que requiere el gobierno para solventar sus gastos es menor, puesto que si la inflación es alta, la tasa de interés lo será igual, porque recuerden, se debe mantener por encima la tasa de interés que de la inflación. Después de analizar un poco de manera general la inflación, pasaremos a conocer por qué es que el precio del limón ha estado por los nubes en los últimos días. Bueno, según los noticieros, ¿a qué se debe? Debido a que no soy alguien que está completamente enterado de lo que sucede con el limón y su comercialización, pasaremos a analizar lo que dicen algunos noticieros sobre esta situación. El CEO, en una noticia que lleva por nombre precio de limón se eleva, el kilo ronda los 80 pesos en la Ciudad de México. Este sitio afirma que el periodo entre enero y mayo de cada año es donde se presenta la menor producción de limón. Podemos decir que este es un primer factor sobre el incremento en el precio de este cítrico. Recordaremos que las gráficas del inicio, en este caso el precio del limón alto se debe a una oferta agregada reducida.
debido posiblemente al incremento de los costos en la producción que representa el producir un poco fuera de la temporada. A este factor también se suma un clima bastante frío que afecta a la producción de limón y lo difícil que puede ser cosechar el limón en periodo de lluvias. Esto lo menciona el sitio, pero yo no estoy tan de acuerdo con este último punto, pues no me parece un punto tan relevante. Repito, no conozco mucho sobre la producción de limón y la cosecha de limón. Un factor más y que considero altera y considero de alta relevancia es el incremento en el precio de los fertilizantes, puesto que en diciembre del año pasado representó un incremento anual del 28%. Sin embargo, el incremento de noviembre a diciembre fue de más del 110%. Esto sin duda lo resintieron los productores de limón. Sin embargo, a pesar de esto, se prevé que la inflación siga siendo alta durante los siguientes meses. Y esto se debe a la reactivación económica que ha surgido en todo el mundo, posterior al decrecimiento económico que se sufrió durante los años 2020 y 2021. Ahora todos estamos retomando la normalidad económica y al no estar preparados por la falta de inversión, el cierre de algunas fábricas, la producción baja, mucho desempleo y este aumento tan brusco de la actividad económica y una alta demanda de productos ha provocado una inflación a nivel global. Y tampoco debemos dejar de lado el incremento del precio de los energéticos provocado por los mismos. En otra noticia publicada por El País, menciona que además de los factores previamente mencionados, estados como Colima y Michoacán, que son de los mayores productores de limón en México, presentan una problemática entre los productores y el crimen organizado, que hace más difícil la distribución de esta fruta tan importante en México y nuestra gastronomía. Michoacán concentra el 28% de la producción de limón en México, por esto es un productor clave y cualquier perturbación dentro de este estado se podrá resentir en el precio de este cítrico. David Lozano, un economista, estima que los precios de limón se mantengan altos hasta marzo de este año. Todo dependerá de las condiciones de seguridad de estos estados y de las heladas que se sigan presentando en estas ubicaciones. El precio de otros productos que tienen dentro de su esencia de limón, como pueden ser los tacos, como ya mencionaba, como se menciona en el título de esta noticia, también pueden presentar incrementos en sus precios. Y bueno, espero que hayan comprendido un poco lo que es la inflación. Espero que les haya quedado claro la problemática con el limón y qué tantos factores afectan el incremento en el precio. Este es un análisis sencillo, pero espero que hayan pescado algo. Si tienen alguna duda, algún comentario, se los agradecería mucho que lo dejaran acá abajito. Si tienen algún otro tema que les gustaría que tocáramos en este canal, también lo pueden dejar abajo. Estaré muy agradecido por eso y sobre todo muy motivado porque estaré respondiendo sus dudas más puntuales. Sin más, nos vemos este fin de semana con una nueva cápsula en el canal que espero sea de su agrado, espero les guste y también espero contar con su participación en un futuro. Muchas gracias, esto fue Pensar la Economía, yo soy Armando y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.